Muy buenas, ¿qué tal estáis? Hoy os traigo un plugin de Arturia, el cual es el Augmented Strings. Es de la serie Augmented, la cual trae varios tipos de sonidos, ya sean brass, voces, woodwinds, etcétera, para que podamos crear nosotros mismos nuestras propias atmósferas sintéticas con samples, con síntesis granular. Podemos hacer varias cosas. Veréis que es un plugin que es muy divertido de utilizar. Aquí tenemos el Augmented Strings de Arturia, el cual es ideal para crear atmósferas, si queremos crear atmósferas, por supuesto, pero si queremos utilizarlo como una librería de cuerdas reales, me temo que no es el plugin ideal, porque aunque sí que hay algunos samples que están bastante bien detallados, no acaba de ser muy realista del todo, pero podremos hacer otro tipo de cosas. Que no traiga realismo no significa que no pueda ser utilizado. Primero de todo tenemos aquí la pantalla principal. Según vayamos circulando por algunos presets, tendremos el control de macros. Tenemos en medio el Morph, donde podremos mezclar entre el layer A y B, y varios tipos de configuración de cada una de las capas, las cuales podremos asignar en el modo avanzado. Vamos al modo avanzado y lo que vemos es que tenemos, por así decirlo, dos capas con dos osciladores por capa. Tenemos el sampler, como podéis ver. Tenemos aquí otro sampler, aquí tenemos un sintetizador granular y aquí tenemos otro wavetable. Vamos a ver cómo funciona el Beautiful Swell, que es el primer preset que tiene Augmented Strings. Como veis, no es las cuerdas más realistas del mercado, pero podríamos utilizarlo como una capa de layering para darle otro tono a las cuerdas que utilicemos encima de ellas, o podríamos generar pues distintos tipos de atmósfera. Vamos a indagar en cada uno de los apartados para identificar rápidamente cómo funciona el sintetizador, y a partir de aquí empezaremos a crear, como siempre, un sonido desde cero. Como podéis ver, tenemos aquí el layer A, que son los samplers. Tenemos el sampler número 1 y el sampler número 2. Si hacemos doble clic, podemos seleccionar entre una muy buena cantidad de muestras, la verdad. Y luego en el layer B tenemos los sintetizadores. Si apretamos, tenemos el analog, granular, armónico, simpler y wavetable. Tenemos una muy buena cantidad de herramientas para generar sonido. Luego tenemos un filtro por cada uno de los layers, donde tendremos bastantes tipos de filtro, como podéis ver. Luego tenemos LFOs, tenemos toda la sección de moduladores, tenemos el fan, que sería una especie de MSEC, tenemos el random y tendríamos la disposición de teclas o el key range. También tenemos una sección de arpegiador que no vamos a utilizar en este vídeo. Tenemos el apartado de efectos también, donde podremos cargar dos efectos por capa, y finalmente tenemos el main FX, que son delay y reverb. Luego tenemos el apartado de macros, donde podremos crear directamente los macros que podremos tener como control rápido en la pantalla principal, y también podremos incluso crear, como podéis ver, tenemos aquí las perillas de cada uno de los efectos. Tenemos el FXA, FXB, y aquí podríamos pues seleccionar el tipo de efecto y cargarlo y añadir, pues por ejemplo, el amount, etcétera. Vamos al inicio de todo del Augmented Strings, y lo que vamos a hacer, ya sabéis que esto es marca de la casa, lo vamos a poner en Init Preset, y ya veréis que el Init Preset pues no es que suene demasiado prometedor. Tenemos aquí una sinoidal, tenemos un wavetable, con lo cual podríamos utilizar, como podéis ver, pues el wavetable podríamos linkearlo a cualquier tipo de LFO e incluso a algún envolvente. Tenemos las ruedas de modulación, las tenemos aquí, tenemos la tecla de más, y podríamos directamente modular a lo que quisiéramos. Podríamos coger, por ejemplo, el funk, que normalmente ahí pone fun, si no me equivoco, fun, exacto. El function number one es un tipo de envolvente tipo MS. Como podéis ver, podemos hacer
varias cosas con este MSEC y lo podríamos ponerlo en modo envolvente. Como podéis ver, cada vez que aprieto la tecla se vuelve a disparar y no vuelve una y otra vez en ciclo. Vamos a empezar a crear algún tipo de strings un poco así mal rolleros, y lo primero que voy a hacer es algo que le dé peso en graves, como puede ser un bajo. Parece una cama de esa antigua de muelles. Vamos a coger otro tipo de muestra. Esta me gusta un poco más, aunque no tiene la mala leche anterior. Así que vamos a coger esta muestra. Vamos a coger una segunda muestra que sea el Random Reattacks. Suena muy sintético, con lo cual tendríamos que empezar a toquetear un poco la envolvente de amplificación, le damos un poquito de release, un poquito de attack y podríamos incluso filtrarlo, pero ahora mismo no es el caso. La verdad es que, como veis, no tiene el realismo que esperamos de librerías de Kontakt o librerías de East West o librerías orquestrales per se, pero podremos crear sonidos bastante curiosos. Por ejemplo, vamos a coger este de Adagio y podremos directamente empezar por donde queramos. Es un motor granular simple. Tenemos aquí el size, vamos a ponerlo por aquí. La densidad vamos a ponerla media. Y vamos a empezar a escuchar ya cómo se empiezan a sumar cosas a nuestros strings, muy sintéticos aún, pero vamos a ver qué tal funciona todo esto en conjunto. Obviamente cuando toco más rápido es cuando se nota que el realismo no es el adecuado, pero para hacer, por ejemplo, drones, etcétera, nos puede ir muy bien. Vamos a escuchar solamente el granular, a ver qué tal suena. Podríamos utilizar solamente el granular y el random attacks. Vamos a subirle un poquito el volumen. Vamos a añadirle algo de efectos para hacerlo un poco más atmosférico. Vamos a añadirle por último algún tipo de sample para que veáis, es ir escogiendo samples, ir magreándolos un poco y a partir de aquí ya podríamos crear nuestro propio sonido. Vamos a coger el dark tape, nos vamos al granular y vamos a elegir, por ejemplo, el cassette strings. Este ya es mucho más sintético el sonido. La verdad es que el aumento de strings es un muy buen cacharro. Tenéis que trastear durante muchas horas para conseguir sonidos geniales. La verdad es que yo estoy pasando mucho tiempo con este sintetizador y con su hermano, el Augmented Voices, para crear atmósferas partiendo desde los strings o de lo que se supone que suenan como strings, y luego con el Augmented Voices lo que suelo hacer es intentar crear coros bastante más extraños, aunque ya veréis que en el siguiente vídeo los Augmented Voices es un poquito más complicado de editar y de dotarlo de un pelín de realismo, es bastante más complicado.
Muy bien, pues hasta aquí el vídeo del Augmented Strings. No olvidéis en suscribiros, dejar un like, dejar un comentario y compartir. Y nos vemos en el siguiente vídeo.